Hoy tenemos una predicación muy interesante, hermanos. He de confesarle, estaba preparando este tema ya de semanas atrás y vamos a ver dos eventos principales para ponernos en contexto. ¿Dónde los encontramos ahorita en el Evangelio de Mateo? Bueno, seguimos estudiando el Evangelio de Mateo, vamos en Mateo 8. Y bueno, como recuerdan, predicamos todo el Sermón del Monte de Cristo. Nos tomó 3 meses y medio de poderlo enseñar todo, gracias a Dios. Desciende Jesús después del Sermón del Monte y es donde aproximadamente en esta zona sana al leproso, se acerca a Capernaum, ya estudiamos la palabra de Dios, donde cura al siervo del centurión a distancia, cura a la suegra de Pedro y sigue enseñando y curando el Señor. Y recuerde, hacía todo eso durante el día. Recuerda la predicación de la semana pasada, el pastor nos dijo que en las noches nuestro Señor descansaba. No, era cuando le llevaban a los enfermos, a la gente que no quería enfrentarse a los escribas, a los fariseos. Y es justo ahí donde Jesús se acerca a la costa de Capernaum y va a tomar la barca. La predicación de hoy va a tener como escenario estas dos posiciones, hermanos. El mar de Galilea, bueno, ahorita le doy detalles más interesantes. Para empezar, no es un mar, es un lago, pero así se le conoce de la antigüedad y se le quedó ese nombre. Entonces, los escenarios del día de hoy, hermanos, será en medio del mar de Galilea, donde enfrentarán los discípulos de Jesús una tormenta y llegarán a la región de los Gadarenos, en donde está habitualmente conocida la ciudad de Cursi, donde Jesús se va a enfrentar a toda una ciudad y a dos endemoniados. Disponga su corazón, prepare su Biblia, vamos a empezar a leer Mateo 8, del 23 al 34. Recuerda, hermanos, si no tiene su Biblia, va a encontrar el versículo que vamos a estar estudiando en la parte de arriba y lo estaré exponiendo. Que sea Dios hoy quien nos guíe y nos enseñe el día de hoy. Y bueno, entonces, inmediatamente después de la sanidad de la suegra de Pedro, de la confrontación de Jesús, del costo que tiene, que nos cobra a nosotros el seguirle, tomamos esta nueva escena y Jesús toma la iniciativa y va hacia la barca. Vea lo que dice el versículo, Mateo 8:23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús entra en la barca, hermanos, es quien toma la iniciativa y quien dirige el camino. Como recuerda, ya estudiamos la palabra siguieron del griego, acoluteo, que significa ir detrás de alguien, acompañarlo en el camino. ¿Por qué le menciono esta palabra en particular? Bueno, porque es importante. Recuerde la semana pasada, Cristo nos enseñó que seguirlo tiene un costo. Aquí están los dos versículos que estudiamos, Mateo 8:20 y 8:22. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Recuerde esta frase de Jesús, porque es un recordatorio de que Jesús prácticamente no había dormido, hermanos, hasta ese momento. 8:22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya estudiamos qué significa precisamente esa frase. Entonces, Mateo no está usando la palabra, sus discípulos le siguieron como algo superficial. Seguir a Cristo significa entrar con Él en la barca, aun cuando esa barca se dirija hacia una tormenta. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy, hermanos, claramente. Los discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios, no se estaban portando mal, no estaban huyendo, no estaban pecando, estaban siguiendo a Cristo y aún así se les venía una tormenta encima. Eso confronta una gran verdad, hermanos, una mentira que vive en el corazón de muchos creyentes y de muchos cristianos falsos y cristianismos carismáticos y de prosperidad, que dicen que si estamos bien, entonces no debería haber tormentas. Si estoy bien con el Señor, no me debería pasar nada malo, ¿cierto? Pero se cree que si seguimos a Cristo, entonces todo debe ser más fácil, todo debe ser bonito. Pensamos que si me estoy portando bien, entonces Dios me va a evitar el problema, el dolor, el sufrimiento. Pero la escritura nunca enseña eso, hermanos. Muchas veces las tormentas no va a venir porque usted haya desobedecido a Dios o se haya portado mal. La tormenta aún llega siguiendo usted a Cristo. Vea lo que dice Primera de Pedro 4:12 al 13. Amados, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El cristiano no se debe sorprender por tener problemas, por tener tormentas, por enfrentar dificultades, por las situaciones difíciles, por el dolor o por el sufrimiento. Las escrituras nos están diciendo que eso va a llegar. Vamos a tener que enfrentarlo eventualmente. No se sorprenda, hermano, que seguir a Cristo lo lleve por aguas difíciles. Porque Cristo no nos prometió que no iba a haber tormentas, pero Cristo sí prometió algo más hermoso y más grande, que Él estaría con nosotros en medio de las tormentas. Vean lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Cristo nos prometió algo más grande que una vida cómoda en esta tierra, hermanos. Vean lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, de que Cristo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerda la predicación de la semana pasada, el gran ejemplo que nos puso el pastor. Si usted sale con su familia un fin de semana, renta una habitación de hotel y ve que todo está desperfecto, pues no se va a poner a arreglar la cama, a cambiar las cortinas. Eventualmente se va a ir, ¿no? ¿Por qué desperdiciaría ese dinero? Esa no es su casa, ¿cierto? Lo mismo pasa con los cristianos. Nosotros estamos en esta vida de paso, hermanos. Sí, vamos a tener que aprender muchas cosas como lo hicieron los discípulos, pero esta no es nuestra casa. A nosotros nos espera algo más grande por la eternidad. Y esto es lo que nos está enseñando Mateo en este versículo, que seguir a Cristo no va a evitar que tengamos que enfrentar las tormentas. Seguramente ahí es donde el Señor nos va a llegar en algunas ocasiones para exponer nuestra fe. Y es justamente lo que iban a enfrentar los discípulos. Lean conmigo, 8:24. Y ya estando en el mar, vea lo que aconteció. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y he aquí, recuerda la palabra del griego, kaideu, significa Mateo diciendo, hey, no pasen esta escena tan rápido, yo sé que es corta, yo sé que es breve, pero algo inesperado está por suceder. Pongamos atención. ¿Qué dice el versículo? Se levantó en el mar una tempestad tan grande. La palabra tempestad viene del griego seísmos, de ahí viene nuestra palabra de sismo, ya se podrá imaginar lo que enfrentaron en el mar, una sacudida violenta. Mateo no está describiendo solo una tormenta, sino todas las aguas moviéndose al mismo tiempo. Y detalles sobre el mar de Galilea, hermanos. Eh, como le mencioné, es un lago, no es un mar. Se encuentra por debajo del nivel del mar. ¿Qué significa eso? A los largos, ya vimos que Jesús predicó en el Sermón del Monte, el aire de las montañas baja fuerte y baja frío, pero como el lago se encuentra por debajo del nivel del mar, el calor que refleja el sol directamente sube el aire muy caliente. Bueno, esa es la fórmula perfecta para tormentas inesperadas. Cada cierto tiempo el mar de Galilea enfrenta, en cuestión de minutos, hermanos, hay videos, usted puede investigarlo en YouTube, en par de minutos, decenas de minutos, todo se nubla y empieza una tormenta durísima. Es esta la cualidad que tenía este mar y era justo lo que estaban enfrentando los discípulos. El aire frío desciende con fuerza, sube el aire caliente y se encuentran en medio de una tormenta violenta, repentina y peligrosa. Y vea lo que dice Mateo acerca de la tormenta. Las olas cubrían la barca. Hermano, esos hombres que estaban con Jesús no eran hombres inexpertos, ¿eh? Casi la gran mayoría de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a ese mar, ya habían enfrentado esas tormentas antes. Pero ¿qué está diciendo Mateo? Que esta tormenta los sobrepasó. Las olas golpeaban las barcas, lo cubrían completamente, el agua entraba, la madera crujía, estaba a nada de partirse. El viento rugía y el mar estaba listo para tragarlos a todos. Y aquí es donde viene lo inesperado que nos dice Mateo. Pero Jesús dormía. Un contraste impresionante, ¿cierto? En medio de una tormenta así, ¿cómo puede alguien dormir? La tormenta ruge, los discípulos tiemblan, están luchando por su vida, la barca se llena de agua, pero Cristo duerme. Este pasaje nos muestra dos verdades acerca de Jesús, hermanos. Primero,
Nos muestra la verdadera humanidad de Jesús. Recuerda el versículo que le dije que anotara: Jesús es el Hijo de Dios, pero cuando vino a este mundo se hizo hombre completamente. No era humano, nada más en apariencia. Cristo tuvo un cuerpo real y Jesús estaba agotado, hermanos, exhausto. Predicó el sermón, bajó, curó, acompañó, enseñó. En las noches, cuando tenía que descansar, le traían más personas a sus pies para que les enseñara, los continuara cuidando. Jesús seguía avanzando, caminando kilómetros. Cuando llegó a la barca fue el único momento que tenía para descansar. ¿Le ha pesado a usted? ¿Se ha quedado como momia alguna noche? Yo sí, cuando cambié de trabajo y cambié de horarios, pasé dormido 16 horas sin mover. Solo mi mamá iba a revisarme para ver que no estuviera muerto. De verdad, no me moví de la posición en la que me acosté. Por eso podemos comprender cómo el Señor estaba agotado. Segunda verdad que nos enseña Mateo, nos muestra la perfecta confianza de Jesús en Dios. Jesús estaba dormido, sí, pero sabía que nada estaba fuera del control de Dios. Y Jesús no descansaba porque fuera indiferente la tormenta o no le importara. Él descansaba porque sabía que estaba Dios en control de todo lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que tenemos que aprender de este versículo, hermano. Muchas veces cuando Dios no actúa como nosotros queremos, interpretamos su silencio como abandono, como indiferencia. Si Dios guarda silencio ante mi problema, entonces pienso que ya no le importo. Si Dios no responde de inmediato, entonces pienso que ya no me escucha. Si la tormenta sigue creciendo y las olas siguen subiendo, yo digo, ¿sabes qué? Dios ya perdió el control, estoy solo en esto. No, recuerde a Cristo en esa barca. El silencio de Cristo no significa ausencia, indiferencia, tampoco significa descuido. Aún en silencio, Dios está gobernando cada ola. Esa es soberanía. Y eso es lo que debe confrontarnos de este versículo. La tormenta no revela qué tan rápido o qué tan lento es Dios para contestar. Revela muchas veces cuál es nuestro estado en la fe. Porque es fácil decir, cuando todo está tranquilo, Dios es soberano. Cuando hay salud, cuando el dinero no nos falta, podemos decir Dios es bueno, Dios provee. Cuando no hay pruebas ni ratos malos, podemos decir confío plenamente en el Señor. Pero cuando sube el viento, cuando crecen las olas, ahí es cuando todo se sale de control, es cuando realmente vemos en quién descansa nuestro corazón. Entonces, hermano, no desperdicie las tormentas. ¿Y a qué me refiero con esto? No que les encuentre el gusto, ¿verdad? Porque a veces hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero véalas como la oportunidad que Dios le da para que usted fortalezca y vea el tipo de fe que tiene. Y si usted, hermano, ante la adversidad, ante el dolor, ante el sufrimiento, descubre que su fe es débil, pues no se desanime, no se aleje de Cristo, corra a Él. Y eso es exactamente lo que hicieron los discípulos. Corrieron a Jesús, pero con una fe débil. Acompáñenme al siguiente versículo, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Vea lo interesante de este versículo, hermanos. Ni el mar, ni el viento, ni las olas, ni el golpeteo, ni el rugido despertaron a Jesús, pero el clamor de sus discípulos sí. Eso es hermoso y es maravilloso, hermanos. Los oídos del Señor están atentos a sus hijos. Qué maravilloso. Pero bueno, los discípulos no llegaron en la mejor forma, ¿cierto? Señor, sálvanos que perecemos. Del griego soso, que significa rescátanos del peligro de muerte. No era un clamor tranquilo, elegante o inclusive un poquito alebrestado, no, era un clamor desesperado. Señor, estamos por morir. Y aquí dos detalles sobre la fe de los discípulos. Uno, sí fue un acto de fe lo que hicieron. ¿Por qué? Porque fueron a Jesús. Eso es importante. No corrieron a otro lado, no se aventaron de la borda, no dijeron, ¿saben qué? Todo está perdido, sálvese quien pueda. En medio de la dificultad recordaron que Jesús era el único que podía ayudarlos. Eso es un acto de fe, pero tristemente fue un acto de poca fe, porque pensaron que podían perecer con Cristo a su lado. Y entonces le dicen los discípulos, Señor, sálvanos. Y eso está bien. En la angustia,
nosotros como creyentes debemos correr a Cristo, debemos clamar al Señor, debemos reconocer que en nuestras fuerzas no podemos, pero al mismo tiempo los discípulos dijeron, vamos a morir. Y eso es donde se revela su poca fe. No porque estuviera mal pedir ayuda, no, nosotros debemos correr a Jesús, sino porque con Cristo en la barca y con Cristo con ellos, pensaron que la tormenta tenía la última palabra, no el Señor. Olvidaron la soberanía de Dios aún sobre las tormentas. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos. Queremos confiar en Dios, pero vivimos aún con el temor. Decimos, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor, confío en ti, pero dentro de nosotros estamos decepcionados, con resignación, creyendo, pues ya, todo se acabó. No muestre poca fe, hermanos. Y aquí con la fe es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Este pasaje no nos está enseñando que Cristo va a quitar todas las tormentas de su vida. No, para nada. Dios no está sujeto a nuestra voluntad, Dios no es un instrumento para que se cumplan solo sus deseos, Dios es soberano y Él actúa como le place. Pero este versículo nos muestra cómo debe funcionar la verdadera fe. Vea lo que dice primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En medio de la angustia, hermano, en medio de los problemas, de las dificultades, de las tormentas, sí, corra a Cristo, pero no clame como quien exige, como quien tiene derechos, clame como un hijo necesitado que requiere de un padre bueno. Vea lo que dice Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Esa liberación, hermanos, de los problemas puede venir de muchas maneras. A veces sí, Dios va a calmar la tormenta, como lo vamos a ver a continuación. Otras veces Dios solo va a tomar su mano, hermano, en medio de la tormenta. Otras veces Dios va a usar la tormenta para trabajar su orgullo, trabajar su corazón. Muchas veces va a mostrarnos las áreas en las que aún necesitamos trabajar. Y a veces Cristo va a permitir que la tormenta crezca, pero va a cuidar su alma. Y al final, hermanos, porque todos vamos a enfrentar una tormenta final, si esa resulta ser la tormenta final, la que tome nuestras vidas, aún así Dios no habrá fallado. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a recibir en la gloria eterna. El creyente no pierde a Cristo ni la esperanza al morir. Al contrario, ganará por siempre a Cristo en la eternidad. Déjele platico el caso de alguien que enfrentó una tormenta difícil. Conoce al apóstol Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Bueno, él enfrentó una tormenta dura. Vea lo que dice 2 Corintios 12, 7 al 9. Léalo conmigo. Está explicando Pablo su tormenta. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿De qué está hablando Pablo? De su enfermedad. Me dieron una enfermedad, aquí está hablando simbólicamente, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enantezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le rogó a Dios directamente 3 veces, quítame esta enfermedad, Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Dios no se la quitó. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sabemos a ciencia cierta cuál era la enfermedad de Pablo, hermanos, pero si usted lee Gálatas, lo estudia teológicamente, ahí Pablo nos da unas pistas. Pablo tenía un problema en los ojos. Pablo se estaba quedando ciego. Teólogos que han estudiado las escrituras y manuscritos de ese entonces, todo parece indicar que Pablo tenía glaucoma. Se estaba quedando ciego. Y 3 veces le dijo a Dios, Dios, sáname. Y Dios le dijo, no, no se la quitó, pero Dios le dio algo mejor, que gracia suficiente para permanecer fiel aún en medio de las tormentas. Sí, Dios muchas veces no va a quitar nuestros problemas, hermanos, pero Él nos promete que nos va a dar la fuerza para mantenernos en pie. Esa es la misericordia del Señor. Si usted está en angustia, hermano, clame. No le estoy diciendo lo contrario. Claro que sí, doble sus rodillas al Señor, pero hágalo con humildad, acercándose a Cristo, confiando en que cual sea la voluntad de Dios, esa será
buena, sabia y perfecta. Y Él nos dará las fuerzas para mantenernos hasta el final. Y ahora sí, Jesús, antes de confrontar la tormenta, antes iba a confrontar el corazón de los discípulos. Vamos a leer el siguiente versículo. 8:26, hermanos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Del griego deilos, que significa temerosos, cobardes, dominados por el miedo. Y Jesús no les está diciendo que no tenían fe, les dijo, ¿por qué tienen tan poca? Y sí, humanamente hablando, los discípulos tenían muchas razones para temer. La barca se estaba hundiendo, estaba a punto de partirse, el mar se los iba a tragar por completo, el peligro y la muerte parecían muy cercanas, pero Jesús les dice, ¿por qué teméis? Prácticamente les estaba diciendo, no estoy yo aquí con ustedes, no han visto ya mi poder y misericordia en las personas, en limpiar un leproso, en sanar a distancia, creen que esta tormenta está por encima de mi autoridad. Y Jesús no estaba negando la tormenta, claro que sí, era peligrosa, pero Jesús estaba confrontando lo que había en sus corazones. Entonces, nosotros no tenemos que reaccionar de la misma manera, hermanos. No porque las tormentas no sean importantes, ni porque el dolor y el sufrimiento no nos alcance. Claro que sí, pero nosotros debemos recordar que aún en medio de todos esos problemas, Cristo sigue siendo el Señor. La tormenta puede ser grande, el dolor puede ser profundo, la pérdida nos puede quebrar y doler, pero nada nos puede separar del cuidado y del amor de nuestro Señor. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Se puso de pie, reprendió a los vientos y al mar, del griego epetimao, que significa ordenar con autoridad, con una palabra de poder. Jesús no negoció, no suplicó, no batalló, no rogó, solo reprendió y el mar y la creación obedecieron en ese instante. ¿Y qué nos dice el texto? Y se hizo grande bonanza, del griego galenó, que significa calma, serenidad, quietud. Cristo habló y la creación obedeció en ese instante. Y aquí quiero que recuerde esto y lo aprenda como lo van a aprender ahorita los discípulos, hermanos. Cristo no es solo un maestro que habla cosas bonitas, que da consejos para vivir, que cómo manejar los problemas de la vida diaria y la ansiedad. No. Cristo es Dios hecho hombre y toda la creación le obedece. Cristo es el Señor. Y ahora sí, confíe que Él está en control de todo y vea lo que sucede con los discípulos en el versículo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los hombres se maravillaron del griego taumasó, que significa asombrados, perplejos, una comprensión que sale de lo normal. Pero no fue solo admiración ligera lo que sintieron en ese momento, hermanos. El Evangelio de Marcos nos explica algo más. Léalo, 4:41. Entonces los discípulos que temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, los discípulos que antes estaban por morir y estaban temblando de miedo por la tormenta, ahora tenían miedo de Jesús. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en la barca estaba alguien más peligroso que una tormenta. Y no me refiero a que Cristo sea peligroso porque pudiera hacerles daño o hicieras algo malo, sino porque Cristo es santo y todopoderoso. A diferencia de la tormenta que usted las puede ver a lo lejos, bueno, puede controlarla o manejarla. Me voy a desviar, me voy por aquí. Cristo es el Señor de la creación. A Él no lo podemos evadir. Entonces los hombres se preguntaron, ¿qué clase de hombre es este? No habían comprendido quién estaba en la barca con ellos, aún no habían entendido que Jesús podía hacer lo que solo Dios puede hacer. Vea lo que dicen las escrituras, de haberlas recordado se hubieran dado cuenta. Salmos 89 y 107. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 107.
Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Jesús calmó el mar y Mateo nos está diciendo, vean, en él se cumplen todas las escrituras. Él es el Hijo de Dios. Bueno, ahora ya lo podemos entender, ¿no, Mateo? Gracias. Los discípulos en ese entonces no, pero Él es el Hijo de Dios hecho carne. Entonces, lo que debe preguntarse de este versículo, hermano, es no si Jesús tiene el poder para resolver mis problemas o no. Claro que sí. La pregunta que sí debe usted hacer es la misma que se debieron haber hecho los discípulos en ese momento. ¿Sé quién es Jesús? Sé que es el Hijo de Dios, porque si Jesús puede callar las tormentas, apaciguar el mar y la creación, entonces no puede ser tratado como cualquier persona, hermanos. Jesús no es un accesorio espiritual, un amuleto para orarle y conseguir lo que quiero de vez en cuando. No es alguien a quien solo voy cuando tengo problemas y cuando estoy bien estoy en casa. No, a tratar así a Jesús sería completamente irrespetuoso. Cristo es el Señor de la creación. Entonces nuestra primera respuesta al llegar a Cristo no debe ser pedir cosas, sino adorarle. Reconozca que Cristo es el Señor y sí, corramos a Él en medio de los problemas, pero recordemos que nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Él. Vea lo que dice Primera de Corintios 6:19. Los versículos, las partes más importantes están aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿a qué me refiero cuando le digo que su vida ya no le pertenece? Es decir, usted ya no vive preguntando qué quiero yo, qué me satisface más, qué me da más placer, cómo logro más beneficios de esto. No, lo que usted debe preguntarse cuando su vida ya le pertenece a Cristo es, Señor, ¿esto que estoy haciendo te da la gloria? ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida el día de hoy? ¿Esto que hago o esto que no hago refleja que Cristo gobierna mi vida? Ahí es, hermano, cuando usted rinde su cuerpo, su dinero, su futuro completamente en manos de Cristo. Rinde su vida a Él. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué rendirle todo a mi vida al rey? Porque Cristo no es un rey tirano o cruel. ¿Sabe quién es un rey tirano y cruel? El pecado. Ese sí, ese lo mantiene esclavizado, destruye su vida, su familia, engaña su corazón, lo aleja de Dios y finalmente lo lleva a una muerte inminente. Cristo no, Cristo lo liberó de esa esclavitud para que usted pueda ser libre y viva bajo su gobierno, un gobierno bueno, perfecto, soberano, misericordioso, una vida que ya no está dominada por el pecado, sino la libertad para agradarle a Él. Viva cada día como siervo agradecido de Cristo. Y eso, mis hermanos, es lo que aprendieron los discípulos en la barca. Y bueno, llegamos al clímax de la predicación, hermanos. El rey llega a tierra de muerte y dos endemoniados salen a su encuentro. Acompáñame a leerlo. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, después del evento de la tormenta, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando llegó a la orilla, se sabe que de esa parte de la región que le mostré en el mapa, hermanos, había una fuerte presencia gentil. Es decir, no conocemos los detalles exactamente del pueblo, pero Mateo nos lleva a un escenario oscuro. Habla de sepulcros, de impureza, violencia, hombres endemoniados. Seguramente toda la región practicaba actos oscuros. Pero justo ahí en la oscuridad, hermano, es donde más brilla la autoridad de Jesús. Y Jesús nos va a enseñar que no solo gobierna sobre la creación, sino también sobre el reino de las tinieblas. Y nos relata Mateo, vinieron a su encuentro dos endemoniados, del griego daimoní, que significa influencia o control demoníaco. Mateo no nos está explicando una simple enfermedad, un simple comportamiento alterado. Nos está presentando algo que es más allá de un problema psicológico ordinario, no es superstición. Mateo nos está diciendo, hay un poder real en las tinieblas, un poder que puede controlar a las personas en aquellos corazones que están lejos de Dios.
Y este versículo me lleva a explicarles teológicamente un tema importante, hermanos. Ya se lo había comentado cuando estábamos estudiando Efesios y llegó ese momento. Antes de avanzar, tenemos que responder teológicamente a todas las dudas que tengas sobre los demonios. Y aclaro, no es para darle protagonismo a los demonios. Voy a exponer teológicamente este tema, no para alimentar su morbo o su curiosidad, y tampoco quiero asustar a nadie, hermanos, quiero que duerma tranquilo esta noche. Pero sí tenemos que ser conscientes qué dicen las escrituras acerca del reino espiritual. Tiene algunas dudas, los demonios son reales, tienen poder y qué tiene que decirnos Cristo sobre ellos. A manera de preguntas y respuestas, voy a enseñarles teológicamente qué dicen las escrituras acerca de los demonios. ¿Está listo, hermanos? Comenzamos. Primera pregunta. Maestro Caleb, ¿existen realmente los demonios hoy en día? La respuesta es sí. La Biblia no nos presenta a los demonios como superstición, símbolos o leyendas o antiguas. Son seres espirituales reales, malignos, que son enemigos de Dios. Vea lo que dice Efesios 6:12, ya lo estudiamos el año pasado. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Existen los demonios? La respuesta es sí, hermanos. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué son los demonios? Bueno, los demonios son ángeles caídos. Son seres espirituales que siguieron a Satanás cuando se rebeló contra Dios en el cielo. Si usted estudia Apocalipsis 12 se menciona de manera simbólica lo que sucedió en el cielo. En otra predicación le voy a poder explicar exactamente qué sucedió, pero básicamente Satanás se rebeló contra Dios y se llevó a una tercera parte de los ángeles del cielo. Esos ángeles caídos junto con Satanás son los demonios. Pero lo más importante que debe de aprender de aquí, hermanos, es que existen dos realidades, una realidad visible y una realidad espiritual que nosotros no vemos. Vea lo que dice segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Existe un reino espiritual y tenemos que ser conscientes de ellos, hermanos. No lo vemos, pero no significa que no exista. Y es curioso porque en esa realidad espiritual es donde operan estos seres malignos, los demonios que buscan dañar al hombre y a los creyentes. El propósito de los demonios, hermanos, no es guiar, no es revelar cosas del futuro, ni ayudar a las personas, como muchos hechiceros, magos, acuden y prometen. No, su propósito es engañar, esclavizar, acusar y destruir. Vea lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Hermano, ¿pueden los demonios controlar personas? La respuesta es sí. Eso es lo que nos está enseñando Mateo. Los demonios pueden poseer personas. Esos hombres no estaban nada más enfermos. Mateo dice que estaban endemoniados, dominados por una influencia demoníaca. Siguiente pregunta, hermano, entonces, ¿siguen existiendo esas manifestaciones demoníacas al día de hoy? La respuesta es sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Primero, no debemos pensar que los demonios dejaron de existir nada más porque pasó mucho tiempo. Siguen activos. El mundo espiritual, como lo dicen las escrituras, es real. Pero tampoco debemos caer en el error de ver demonios y diablos por todas partes, ¿cierto? No todo problema es demoníaco, no toda enfermedad y todo pecado viene de una influencia demoníaca. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que necesitamos? Discernimiento bíblico. Vea lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, los demonios son reales. Sí, los demonios pueden poseer personas, pero no están en todas partes.
No haga lo que hacen muchas iglesias cristianas carismáticas que ven demonios y diablos por todas partes. Eso no sucede todo el tiempo. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta muy importante, hermanos. ¿Puede un verdadero cristiano ser poseído por un demonio? Le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? No, la buena. La buena. La respuesta es no. Un creyente verdadero no puede ser poseído por un demonio. Ya puede respirar aliviado. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente ya le pertenece a Cristo. Vea lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no soy vuestros? Un cristiano no puede ser propiedad de Dios, tener al Espíritu Santo viviendo en él y al mismo tiempo ser morada de un demonio. No se puede. Por eso un creyente verdadero no puede ser poseído. Pero ahora le tengo la mala, ¿no? La pregunta, ¿un cristiano puede ser atacado, tentado, engañado u oprimido por los demonios? La respuesta es sí. El cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser atacado, tentado, acusado, engañado, inclusive afligido por los demonios. Vea lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Está hablándole Jesús a Simón. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Qué cosa más maravillosa, hermanos, tener al Hijo de Dios que esté pidiendo por usted todo el tiempo. Entonces, no debe vivir obsesionado o aterrado con los demonios, hermanos. No, claro que no. Pero la Biblia sí nos llama a estar vigilantes, sobrios y firmes en la fe, que es justo lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer un cristiano si es atacado espiritualmente? Primero, tenga mucho cuidado, ya se lo expliqué. No todo problema, toda tentación, toda enfermedad, todo conflicto significa un ataque demoníaco. No, muchas veces puede ser nuestra propia carne, las consecuencias de nuestro pecado, el Señor enseñándonos algo. No todo es un ataque demoníaco. Es un error muy común en muchas iglesias. Si tiene dudas serias, no lo maneje solo. Acérquese a su pastor para recibir consejo bíblico, oración y acompañamiento. No entre en pánico y tampoco empiece a hacer rituales extraños. Ore, doble sus rodillas. No le juegue al exorcista, hermanos. Acérquese al pastor. ¿Qué es lo que dicen las escrituras que debe de hacer? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que debe usted hacer primero? Someterse a Dios. Ríndase a Cristo, obedezca su palabra, ore, congréguese, crezca, cambie, viva en arrepentimiento. Después, resista la tentación, las mentiras, los ataques. ¿Y qué es lo que promete Dios? El enemigo huirá de usted. Dios tiene completo control sobre la situación. Siguiente pregunta, ahora sí, ¿qué debe hacer un cristiano frente a una manifestación o posesión demoníaca real? Primero, debe actuar con sobriedad y en oración. No entre en pánico ni sea presa del miedo. Y si la situación lo permita, busque inmediatamente apoyo pastoral. Gracias a Dios no soy pastor. Si en algún momento usted contempla, enfrenta o vive una situación cercana a una manifestación demoníaca, busque apoyo pastoral inmediato. Dios dejó al pastor para guiar a las ovejas, para cuidarlas, para apacentarlas. El pastor, ¿qué va a hacer? Va a proclamar la autoridad de Cristo y la verdad del Evangelio, porque la autoridad no está en él, está en Cristo. Vea lo que dice Lucas 10, 19 al 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En resumen, corra atrás del pastor, hermanos, si sucede algo así. Pero si le toca contemplarlo, vivirlo, déjeme decirle esto, no son eventos muy comunes, no se da muy seguido. Las posesiones demoníacas y las manifestaciones de las tinieblas
el Señor tiene control sobre ellas. Seguramente tal vez pase toda su vida y no contemple una sola, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si en algún momento usted se ve enfrente de alguna, busque ayuda pastoral, refúgiese en sus líderes cristianos y ore con sobriedad y con tranquilidad. Busque apoyo, ore con calma y confianza plena en Cristo, recordando que la liberación no depende ni de sus palabras, ni de sus gritos, ni de su fuerza, sino de Cristo. Y ahora un tema más serio. ¿Qué pasa si un cristiano consulta a brujos, hechiceros, mediums, prácticas ocultistas? Hermano, déjeme decirle que este es un pecado grave, muy, muy grave. No es un juego, no es cultura, ni es curiosidad inocente. Un cristiano no puede buscar dirección espiritual en las tinieblas, cuando Dios nos habla a través de su palabra todo el tiempo. Vea lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, rituales, ni que practique adivinación, ni agorero, agoreros son los que leían la fortuna hacia el futuro, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová destruye esas naciones delante de ti. Hermanos, un cristiano no puede pedir la protección de Cristo y abrirle al mismo tiempo las puertas a las tinieblas, abrirle la puerta a aquello que Jesús aborrece y condena. De nuevo, no es una advertencia ligera, no juegue con las tinieblas. Es un problema serio y ese nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Pierde un creyente la protección de Dios si cae en alguna de estas prácticas? Dos matices aquí. Primero, un creyente, un verdadero creyente, no deja de pertenecerle a Cristo por fallar alguna vez, ¿vale? Cristo compró a los suyos con sangre, hermanos, el precio más alto que existe en el universo. Pero eso no significa que el creyente pueda jugar con el pecado y con las tinieblas sin que existan consecuencias. Aquellos que participan de estas prácticas se exponen al engaño, a la disciplina de Dios y a cualquier tipo de ataque espiritual. Una persona que se diga ser creyente no puede vivir abriéndole las puertas al enemigo, hermanos. Debe examinar seriamente si le pertenece a Dios o no, porque donde Cristo no reina, entonces el corazón está expuesto, hermanos, para que pueda entrar quien así lo desee. Si usted ha caído en alguna de estas prácticas, no lo deje pasar solamente, no lo deje ahí, arrepiéntase, confiéselo delante de Dios, busque ayuda pastoral, abandone de inmediato todas esas prácticas y corra a Cristo por perdón y guía. Recuerde, tiene un pastor a quien Dios preparó su corazón para ayudarlo en caso de que usted haya caído en esas prácticas. Y la recomendación final, hermanos, acerca de todo este tema. Sí, es un tema serio. No debemos jugar con las tinieblas, no se puede jugar con la brujería, las cartas, la adivinación, el futuro, todas esas prácticas ocultistas. No abra las puertas que Dios le mandó a cerrar, pero tampoco viva aterrado. ¿Por qué? Porque Cristo, quien vive en usted, es quien los venció a todos ellos en la cruz. Vea lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Cristo ya venció. Por eso el creyente no sale a pelear batallas contra los demonios, a exorcizar y llevar agua bendita en sus pantalones. No, Dios no llamó a los creyentes a que peleen esas batallas. Dios que le pide a usted mantenerse firme, luchar contra el pecado, contra la carne, contra la mentira. Esa ya es suficiente batalla, hermanos. Y ahora quiere agregarle otra contra demonios. ¿Dónde vamos a acabar? Manténgase firme delante de Dios, confiándose y sometiéndonos todo el tiempo a Cristo, permaneciendo en su palabra, en su verdad, en su santidad, porque el que se permanece firme en Cristo ya sabe que Él fue quien derrotó a todas las tinieblas. Y bueno, con eso, hermanos, esperemos que hayamos aclarado todas las dudas que haya tenido acerca
del mundo de las tinieblas. Y vamos a ver cómo concluye el relato. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los ganaderos, vinieron de los sepulcros estos dos endemoniados, feroces en gran manera. Ya estudiamos, los demonios pueden poseer personas. ¿Y cuál era el resultado? Tan terrible era la posesión demoníaca en estas dos personas que nadie podía pasar por aquel camino. Eso es lo que hacen las tinieblas y el pecado, hermano, esclavizan, destruyen, y no solo a ellos, sino a todas las personas alrededor. Estos dos hombres son un gran ejemplo extremo de lo que puede hacer el pecado en las personas. Y ahora sí vea cómo cuando llega, estos demonios sabían más cosas que sus propios discípulos. Lea conmigo el versículo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vea cómo le claman a Jesús estos dos endemoniados, hermanos. No hablan, no exigen, no gritan, claman porque están aterrados ante quien está delante de ellos. Recuerda, hermano, por eso nosotros no vivimos terrados ante los demonios, porque si usted está en Cristo, Él ya los venció. ¿Y qué le preguntan los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo que no habían entendido los discípulos hasta ese momento, los demonios ya lo sabían. ¿Se acuerdan los discípulos que se preguntaron, quién es este que calma las aguas? Los demonios sí sabían quién era. Ellos dicen el Hijo de Dios. Y eso nos confronta en dos maneras. Uno, a veces es increíble cómo los demonios tienen mucho más teología que los verdaderos creyentes. Y dos, sabían quién era Jesús, pero no es lo mismo que estar cerca de Jesús, permanecer en Él. Los demonios odian, tiemblan, pero sí saben quién es Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, vivir bajo su autoridad. Y entonces, ¿qué cuestionan los demonios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vea cómo los demonios ya saben que hay un juicio final que espera y es donde todo mundo va a ser confrontado. Lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a Mateo 25, como en 4 años, hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos ya sabían que este evento es inminente, que ese momento viene, pero Jesús estaba a punto de darles una lección, no solo a ellos, sino a todos los que estaban en el pueblo. Vea lo que dice Mateo 8:30 y 31. Estaba paciendo, paciendo significa los cerdos estaban alimentándose de pasto, comiendo. Lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Un hato de muchos cerdos. Marcos, el Evangelio paralelo, sí nos da la cifra completa. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como unos 2,000 cerdos. ¿Ha visto estos camionzotes que llevan aproximadamente, que será como unos 100, 200? Ahora imagínense 2,000, ¿no? Eran 2,000 cerdos los que estaban a lo lejos. Y luego, ¿qué dicen estos dos endemoniados? Permítanos ir a aquel hato de cerdos. Vea cómo los demonios piden permiso. No exigen, no demandan, piden permiso. Eso es glorioso, pero al mismo tiempo nos confronta. ¿Por qué? Porque los demonios, siendo poderosos, siendo ruines, siendo fuertes, aún así ellos se someten a la soberanía de Dios, siendo destructivos, siendo malvados y buscando solo la muerte y el pecado. Y eso debe confrontarnos, porque si ellos se someten, ¿cómo nosotros que decimos que estamos en Cristo podemos rechazar su mensaje? ¿Cómo usted estando en Cristo puede decir, pues no, Señor, eso no lo voy a obedecer, esto sí, estos mandamientos los voy a rechazar, esto sí, esto no? No nos pone en una posición esa tan terrible como la de los demonios. Si ellos se someten a Cristo, ¿cómo nosotros podemos venir delante de él y decirle, no, Señor, eso no lo voy a hacer? Realmente terrible. Jesús nos habla con amor y con misericordia, no con autoridad, como le está hablando a esos dos enemigos. Y vea lo que dice Mateo 8:32. ¿Qué sucede con esta escena? Él les dijo, id, les dio permiso, y ellos salieron
y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Primero, del griego hipagete, que les dijo, id, una orden directa. Cristo habla y los demonios obedecen. ¿Y qué sucede? Y salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Por qué Jesús permitió eso, hermanos? Medite por un segundo. ¿Por qué Jesús permitió que todos esos demonios, nosotros veíamos dos endemoniados, no sabíamos cuántos demonios había dentro de ellos, fueron y poseyeron más de 2000 cerdos? ¿Por qué Cristo permitió que los poseyeran y esos cerdos se suicidaran aventándose por un precipicio al mar? Yo se lo explico, no se preocupe. Primero, la muerte de los cerdos hace invisible lo invisible. Las personas de esa ciudad, inclusive nosotros y los que estaban ahí, sus discípulos, no vieron salir a estos demonios de los endemoniados. ¿Cómo mostró Jesús e hizo visible eso? A través de que ellos poseyeran a los cerdos. Entonces, ahora sí, Dios permite que se pueda ver el caos, la ruina que ellos producen. Segunda verdad que nosotros podemos aprender de este versículo: la escena muestra la naturaleza destructiva de los demonios. Los demonios no poseen a las personas para cuidarlos, para guiarlos, para ayudarlos, como muchos creen, ¿no? Voy a ir a que me leen la mano al futuro, a visitar a este muerto, a consultar a esta hechicera para que me ayuden. Esa es la naturaleza de los demonios. Esa es la naturaleza de las tinieblas. Poseen ¿para qué? Para destruir. El resultado inmediato de interactuar con la oscuridad y con las tinieblas es muerte, caos y ruina. ¿Cómo puede alguien, y aún peor un cristiano, intentar buscar dirección ahí? Recuerda, hermanos, nuevamente le hago la advertencia: no juegue con las tinieblas. Tercero, ¿por qué Jesús permitió esta escena? Bueno, con la destrucción de los cerdos, Jesús confrontó el corazón de toda esa ciudad. Y es lo que nos van a enseñar los últimos dos versículos, hermanos. Léalo conmigo, Mateo 8, 33 y 34. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas de lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Las personas que estaban cuidando a los cerdos, hermanos, huyeron y le contaron a la ciudad todo lo que vieron, todo lo que sucedió. Cristo había hecho lo imposible, liberó a esos dos hombres feroces, alejó las tinieblas de la ciudad. ¿Y cómo respondió la ciudad? Bueno, antes quiero enseñarle algo importante aquí. Cada que usted viene el domingo delante del Señor, Cristo va a revelar, al igual que con esa ciudad, qué hay en nuestro corazón. Después de escuchar cada predicación, hermanos, no debe decir qué bonita predicación, qué bonita enseñanza, sino cómo voy a responder al mensaje de Cristo. Eso es justo lo que iba a responder la ciudad, y véalo cómo respondió la ciudad. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Por un momento todo parecía esperanzador, ¿cierto? Llegó toda la ciudad inmediatamente ese momento. Van a agradecerle al Señor Jesús por haberlos liberado, le van a pedir que les enseñe más. Pero ¿cuál fue la respuesta, hermanos? Le rogaron que se fuera. Qué versículo tan más triste. ¿Por qué? Porque revela cómo es el corazón humano. ¿Por qué toda una ciudad le dijo a Jesús, vete? Y se lo dejo sencillo, hermanos. Aquí está la respuesta. Porque el costo de seguir a Cristo es demasiado alto para el pecador. No está dispuesto a perder su economía, su manera de vivir, su manera pecaminosa de actuar a costa de seguir a Cristo. Esa es la enseñanza principal de este versículo. Prefirieron pedirle a Cristo, al Hijo de Dios, que se fuera antes de cambiar su antigua manera de vivir. No sea como ellos, hermanos. No abrace el pecado, no abrace su vida falsa, una vida de mentira, de estar cómodo a costa de abandonarla para seguir en pos de Jesús. Y esta es la advertencia final de la predicación del día de hoy, hermanos.
Cuando la palabra de Cristo llega a nuestros corazones, hace exactamente lo mismo que hizo con la ciudad en ese entonces. Expone qué es realmente lo que amamos. Jesús confronta nuestros intereses, nuestras caídas, nuestros pecados, expone nuestro corazón y nos muestra en todo lo que estamos fallando. Nos revela que amamos más que a Él. Porque hay muchos creyentes que aunque no lo digan con sus labios, hermanos, lo dicen con su manera de vivir. Jesús, no toques esto, no te metas con mi orgullo, no te metas con mi manera de vivir. Sí, me caes bien, escucho uno que otro mensaje, pero no toques mi comodidad. Y eso, hermanos, es muy peligroso, porque hay pocas tragedias tan grandes que tener a Cristo cerca, escuchar su palabra, aprender de Él y aún así decirle, Jesús, vete. Pero todavía este día, hermanos, hay esperanza. Si hoy Cristo expuso que su corazón está débil, que su fe está flaqueando, no lo hizo para destruirlo o exponerlo delante de otros, no, lo hizo para invitarlo a acercarse a Él, para arrepentirse, porque eso es lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Cristo no rechaza al pecador que viene con humildad, con arrepentimiento. Sus brazos están abiertos, hermanos, para restaurar, para perdonar, para transformar a todo aquel que se postra delante de Él. Pero no rechace hoy a ese Cristo que llama, hermanos, como esas personas, como esa ciudad entera, porque esas personas que cerraron su corazón, aquellos que prefieren no rendirse a Cristo, ellos sí, un día van a escuchar, no te conozco. Y nosotros sabemos que ahí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Vamos a orar, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos porque hoy ha sido una enseñanza dura, difícil, Señor, pero has trabajado en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Primero nos enseñaste, Señor, que las tormentas sí son difíciles, son duras, pero tú estás con nosotros en medio de ellas, Señor. No clamamos a ti para que solo las arregles, tengamos una vida cómoda, sencilla, sin problemas, sino para que aún en medio de ellas, Señor, tú transformes nuestro corazón, nuestra mente y nos guíes qué es lo que deseas de cada uno de nosotros. Prepáranos, Señor, para estar firmes aún en medio de un mundo consumido por las tinieblas, por la oscuridad, y que si llegamos a presenciar, Señor, algún ataque, algún inconveniente, nosotros no somos llamados a esa pelea, Señor, sino a confiar plenamente en la victoria de tu Hijo Jesús, quien triunfó, Señor, sobre todos ellos en la cruz. Y finalmente, Dios, al igual que esa ciudad, permite que al finalizar cada predicación, Señor, nuestro corazón sea confrontado. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿De qué tenemos que despojarnos? ¿Qué tenemos que dejar atrás para seguir en pos de tu Hijo Jesús, Señor? Y no seamos como esas personas que le dijeron vete, sino le digamos, Señor, quédate y transforma mi vida. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, por la vida de tu hermoso Hijo Jesús? En el nombre de tu Hijo. Amén. Pausa de hidratación, mis hermanas. Ahorita que estamos con... eh, puede pasar saliva, puede descansar en nuestro Señor. Hoy aprendimos algo y por eso el título de este mensaje, El Rey sobre las tormentas y sobre las tinieblas. Descanse en nuestro Señor. Vea lo maravilloso que es Él. A veces no vemos de cuántas cosas nos libra el Señor o de cuánto cuidado tiene de nosotros, pero en verdad es que lo hace y lo hace con mucho amor. Y por eso el fiel llamado que recibimos al final, obedezca, acérquese a Él y acuda a Él. Y créame, ¿no? Cuando enfrenta alguna de estas situaciones, créame que el Señor tiene control de todo y sobre ello no va a acontecer algo que Él no quiere que acontezca. Pero créame, el Señor recuerde también la vida de Job. Job fue, cuando Satanás se presentó delante de Dios, él pidió permiso, autorización. ¿Sobre quién? Sobre el que reina sobre todas las cosas. Estamos del lado correcto, estamos en el donde deberíamos estar y por eso es que su llamado es para permanecer fiel en nuestro Señor. Bien, mis hermanos, pues justamente esto también es antesala de lo que veremos el próximo domingo. Porque el Señor, como ya vimos, se manifestó poderosamente sanando, después manifiesta su poder sobre las cosas
naturales que nadie, ningún hombre tiene control de ello, y después tiene poder sobre las tinieblas y después va a manifestar algo. Tiene poder para perdonar pecados. Eso lo veremos el próximo domingo. Bueno, pues que Dios lo bendiga. Puede subir por sus chicos y nos vemos el próximo domingo. Dios le bendiga. Hasta luego.